Creí que mi esposo se mataba trabajando 15 años en el turno de noche para nosotros. Fui a la fábrica a llevarle su comida favorita. Estaba abandonada. El guardia me contó que cerró hace 10 años y me dijo dónde encontrar a mi esposo. Y a su otra familia. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aroma de la nogada, una sinfonía cremosa y dulce con notas de nuez y especias, se había apoderado de cada rincón de mi pequeña cocina. Llevaba horas inmersa en su preparación. Cada nuez de Castilla, arrugada como un pequeño cerebro, había sido pelada con la paciencia de un monje, un trabajo tedioso que dejaba los dedos manchados y doloridos. Pero que era esencial para la blancura inmaculada de la salsa. Cada granada, con su piel coriácea, había sido desgranada con el cuidado de un joyero, liberando sus rubíes jugosos uno por uno. Sobre la estufa, los chiles poblanos, de un verde oscuro y profundo, ya asados, sudados y despojados de su piel transparente, esperaban ser el receptáculo de un picadillo rico y complejo que se enfriaba lentamente en un tazón de barro. Era el cumpleaños número 45 de Damián, mi esposo. Y como cada uno de los 20 años que llevábamos juntos, yo le preparaba su platillo favorito. Para mí, no era una simple cena, era un ritual sagrado, un homenaje silencioso y comestible al hombre que, noche tras noche, se sacrificaba por nosotras. 15 años. Una vida entera. Durante 15 de esos 20 años, Damián había trabajado el infame turno de noche en una maquiladora de autopartes en las afueras polvorientas del Estado de México. Su rutina era el metrónomo de nuestra existencia. Salía de casa a las 7 de la tarde en punto, con su lonchera de plástico azul en la mano y un beso cansado, con sabor a café, en mi frente. No regresaba hasta las 8 de la mañana siguiente, trayendo consigo el olor a metal, a aceite industrial y a una fatiga tan profunda que parecía haberse adherido a sus huesos. Lo veía dormir durante el día, con las cortinas dobles corridas para crear una noche artificial en nuestra modesta habitación. Caminaba de puntillas por la casa, le pedía a nuestra hija que no hiciera ruido, vivíamos en un susurro perpetuo para proteger su descanso. Y mi corazón, al verlo allí, vulnerable en el sueño, se llenaba de una mezcla abrumadora de ternura y gratitud. Él era mi héroe silencioso, el pilar invisible sobre el que se sostenía el frágil edificio de nuestra vida. Gracias a su esfuerzo sobrehumano, nuestra hija, Regina, nunca había carecido de lo esencial. Nuestra casa, pequeña y enclavada en una colonia popular donde los vecinos se conocían y los problemas eran compartidos, siempre estaba limpia y, yo creía, llena de amor. Nuestro coche, un Suru blanco que tosía cada mañana como un viejo fumador antes de arrancar, nos llevaba y nos traía, fiel y resiliente como nosotros. Yo, como profesora de literatura en una secundaria pública, aportaba mi parte, un sueldo modesto que se iba en el supermercado y los útiles escolares, pero siempre sentí que la carga más pesada, la viga maestra de nuestra economía, la llevaba él sobre sus hombros. Huele delicioso, mamá, la voz de Regina, clara y joven, me sacó de mis pensamientos. Entró a la cocina, dejando su mochila en el suelo. A sus 18 años, era una réplica asombrosa de la inteligencia aguda de su padre, pero con mis ojos soñadores y mi amor por los libros. Estaba a punto de presentar su examen de admisión para entrar a la UNAM y su futuro brillante era, para mí, la justificación final de todos nuestros sacrificios. Es para tu papá, le dije, sonriendo. Quiero que sienta que su día es especial, aunque tenga que pasarlo trabajando en ese lugar. Regina me abrazó por la espalda, apoyando su barbilla en mi hombro. Era alta, casi tanto como su padre. Es el mejor papá del mundo. De verdad, mamá. Se mata trabajando por nosotras. Ninguna de mis amigas tiene un papá así. Sonreí, asintiendo, una calidez expandiéndose en mi pecho. Sí, mi amor. Es el mejor. En ese momento, yo creía esas palabras con cada fibra de mi ser.
Eran el evangelio sobre el que había construido mi fe y mi vida. No tenía ni la más remota, ni la más mínima idea de que el hombre al que le estaba cocinando con tanta devoción no era un héroe, sino el arquitecto de la mentira más cruel, dolorosa y monumental que jamás pude haber imaginado. Y esa noche, el sabor complejo y festivo de los chiles en nogada se convertiría, para siempre, en el sabor amargo de la ceniza. Mientras el picadillo terminaba de enfriarse y el aroma de la fruta y la carne se asentaba, mi mente, como siempre lo hacía en esos momentos de quietud doméstica, vagó por los pasillos de mi memoria. Un museo personal, lleno de recuerdos que, en ese entonces, yo consideraba pruebas irrefutables de nuestro amor y sacrificio mutuo. Los atesoraba como reliquias sagradas. Ahora sé que no eran más que las piezas de exhibición de un engaño monumental, cada una un testimonio silencioso de mi propia ceguera. La primera pieza, la más dolorosa, la que definía el rumbo de mi vida, estaba guardada en un rincón polvoriento de mi corazón. 20 años atrás, yo era otra alma. Una alma vibrante, un estudiante de letras hispánicas en la UNAM con un futuro que parecía extenderse ante mí como una página en blanco llena de promesas. Acababa de recibir la carta de aceptación para una maestría en literatura comparada en el Colegio de México, el Colmex. Para cualquiera en mi campo, eso era el equivalente a ganar la lotería académica. Sentí que podía tocar el cielo con las manos, que mi vida de estudio y pasión por los libros iba a materializarse en una carrera, en una identidad. Se lo conté a Damián, mi novio formal en ese entonces, con los ojos brillantes de una ilusión que casi dolía. Él me abrazó con fuerza, su barbilla descansando sobre mi cabeza, y su primera reacción fue de un orgullo genuino. «Felicidades, mi amor. Eres la mujer más inteligente que conozco», me dijo, y sus palabras me hicieron sentir invencible. Pero luego, esa misma noche, mientras caminábamos por el campus, su voz se tornó seria, reflexiva. «Piénsalo bien, Almita. Una maestría así, es increíblemente demandante. Te absorbería por completo. Yo estoy a punto de conseguir ese puesto fijo en la planta, es una gran oportunidad, pero es un trabajo duro, de por vida. Necesitaré todo tu apoyo. Necesitaré llegar a casa y que haya paz, que haya orden. Con mi trabajo estable y tu plaza de maestra en la secundaria, seremos imparables. Construiremos una familia, una retaguardia segura». No fue una orden, no fue una amenaza. Fue algo mucho más sutil y poderoso, una invitación a un sueño compartido, un sueño donde su sacrificio en la fábrica requería, como contraparte, mi sacrificio en el aula. Y yo, perdidamente enamorada y convencida de que el amor verdadero era eso, ceder por un bien mayor, guardé mi carta de aceptación en un cajón y nunca más la volví a mirar. Renuncié a el Colmex por él. Por la promesa de nosotros. La segunda pieza era un eco telefónico, una humillación que me tragué en silencio hasta que se calcificó en mi alma. Regina tendría unos 8 años y una apendicitis aguda la mandó de urgencia al hospital. El seguro que teníamos, el más básico, apenas cubría una parte de la cirugía y la hospitalización. Necesitábamos dinero, y rápido. Damián, con el rostro desencajado por una preocupación que me pareció conmovedora, me dijo que le pediría prestado a su madre, doña Elvira. «No te preocupes, mi amor, para eso está la familia», me aseguró, y yo sentí una oleada de gratitud. Al día siguiente, mientras yo cuidaba a Regina en la impersonal habitación del hospital, mi celular sonó. Era mi suegra. Su voz, afilada como un cuchillo de carnicero, me taladró el oído sin preámbulos. «¿Ya te sientes contenta, Alma? ¿Ya viste lo que provocas con tu mala administración? Mi pobre hijo, matándose en esa fábrica inmunda, sin dormir, sudando grasa y aceite, para que tú no sepas ni estirar el dinero. Siempre gastando en tus caprichos, en tus libritos, y ahora mi hijo tiene que andar pidiendo limosna como un pordiosero. Eres una carga para él, ¿entiendes? Una carga». Cada palabra era un latigazo. Yo miraba a mi hija, pálida y adolorida en la cama del hospital, y no pude responder. El nudo en mi garganta era tan grande que me ahogaba. Me tragué el veneno, la injusticia, y colgué. Cuando Damián llegó más tarde, con el dinero en un sobre, no le dije nada.
¿Para qué preocuparlo más? ¿Para qué ponerlo en la incómoda posición de elegir entre su madre y yo? Creí que lo estaba protegiendo. Ahora entiendo que solo estaba protegiendo su mentira, permitiendo que su familia me usara como el chivo expiatorio perfecto de una pobreza que no existía. Y la tercera pieza, la más inquietante, la que mi instinto me gritó a pleno pulmón que era una bandera roja ondeando en medio de un huracán. Estaba recién embarazada de Regina, en esa fase de náuseas y una felicidad frágil. Lavaba la ropa de Damián a mano, como casi siempre, cuando del bolsillo de su saco, uno que usaba poco, cayó una tarjeta magnética de plástico blanco. No era de la fábrica. Era la llave de una habitación en el Hotel Presidente Intercontinental, en Polanco. Mi sangre se heló. Polanco. Nosotros vivíamos al otro lado del mundo, en un universo donde Polanco era un lugar que solo veías en las revistas de sociales. Lo esperé esa mañana, sentada en la cocina, con la tarjeta sobre la mesa y el corazón en la boca. Su reacción fue una obra maestra de la actuación. Primero, un parpadeo de sorpresa, casi imperceptible, que duró una fracción de segundo. Luego, una risa cansada, como si estuviera divertido por mi ingenuidad. Ah, eso. Casi lo olvido, exclamó, pasándose una mano por el cabello. Fue una junta con unos proveedores gringos. La cosa se alargó hasta la madrugada y la empresa, para no arriesgarnos a cruzar toda la ciudad a esas horas, nos puso un cuarto. Estaba tan cansado que ni me acordaba. La explicación era perfecta, impecable, lógica. Pero mi instinto, esa voz primigenia en el fondo de mi alma, me gritaba, mentira. Lo vi en sus ojos, en esa milésima de segundo antes de que la máscara de esposo agotado y responsable cayera en su lugar. Pero entonces, una náusea matutina me revolvió el estómago, y mi mano fue instintivamente a mi vientre. Sentí la pequeña vida que crecía dentro de mí. Y el terror me invadió. El terror a que todo fuera una farsa, a quedarme sola, a que mi familia perfecta fuera un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Y tomé una decisión. La decisión más cobarde y definitoria de mi vida, elegí creerle. Guardé la tarjeta, le serví su café y enterré esa duda tan profundo que yo misma, con el tiempo, olvidé que existía. Hasta esa noche. El cielo se rompió de pronto, sin previo aviso. Un aguacero torrencial, de esos que parecen querer borrar el mundo, comenzó a azotar las ventanas de la cocina. El sonido de la lluvia era ensordecedor, como el de miles de dedos frenéticos tamborileando sobre el techo de lámina de nuestra casa. Miré el reloj de la pared, las 6:30 de la tarde. En media hora, Damián tendría que salir hacia la fábrica. Me lo imaginé, con una claridad dolorosa, conduciendo el viejo Suru bajo esa cortina de agua, sorteando los baches que en nuestra colonia se convertían en cráteres traicioneros. Con el cansancio de la noche anterior aún pegado a sus párpados. Y una punzada de ternura y una profunda preocupación me atravesó. Él se merecía algo más. Se merecía sentir todo el amor y la gratitud que yo tenía guardados para él, no solo en mi corazón, sino en acciones. No solo un plato de comida caliente al regresar, cuando el sol ya estaba alto y el mundo en pleno apogeo, sino un gesto que rompiera la monotonía gris de nuestro sacrificio. Fue entonces cuando la idea, brillante, espontánea y, en retrospectiva, terriblemente ingenua, floreció en mi mente. Regina, dije, volviéndome hacia mi hija, que estaba sentada en la pequeña mesa de la cocina, absorta en un libro de física. ¿Y si le llevamos la cena a tu papá? Regina levantó la vista, sus cejas arqueadas en sorpresa. Le tomó un segundo procesar mis palabras. Luego, sus ojos se iluminaron con esa energía juvenil que yo tanto envidiaba. ¿A la fábrica? ¿Ahora? Sí. Mamá, sí. Sería una sorpresa increíble. Se va a poner súper feliz. La idea nos electrizó a las dos. En un instante, la cocina, que había sido un santuario de preparación lenta, se convirtió en un centro de operaciones lleno de una energía festiva. Regina, con una eficiencia sorprendente, buscó los recipientes de plástico más herméticos que teníamos, mientras yo, con manos ahora presurosas, terminaba de bañar los chiles en la delicada y pálida salsa de nogada.
Llenamos un termo con café de olla, endulzado con piloncillo y canela, un brebaje humeante que, yo imaginaba, sería un bálsamo para su noche fría. Empacamos todo en una bolsa de tela resistente, junto con un pequeño pastelito de chocolate con una vela solitaria que habíamos comprado para la noche. Era un plan perfecto, un acto de amor puro, una pequeña aventura en nuestra vida ordenada. Ponte el impermeable, mamá. Las calles deben estar hechas un desastre, en serio, me advirtió Regina, entregándome la prenda amarilla que colgaba detrás de la puerta. Con mucho cuidado, mi amor. Cierras bien todo con llave y no le abras a nadie, ¿me oyes? Le respondí, dándole un beso en la frente y respirando el aroma a champú de su cabello. Salí de casa sintiendo una emoción que no había experimentado en años. No era solo el llevarle la cena, era la sensación de estar haciendo algo audaz, fuera de lo común, de romper las reglas no escritas de nuestra vida predecible. Me sentía como una cómplice en una misión secreta para hacer feliz a mi esposo. Mientras conducía, con el Tsuru luchando valientemente contra los charcos que parecían pequeños lagos, mi mente se llenó de fantasías. Me imaginaba la cara de Damián. Lo veía en la ruidosa línea de producción, bajo las luces fluorescentes que parpadeaban, con el ceño fruncido por la concentración, sus manos moviéndose con la destreza de la costumbre. Y de pronto, aparecería yo, su esposa, como una aparición, con su comida favorita aún tibia. Vería la sorpresa en sus ojos, el desconcierto inicial, y luego, una sonrisa. Una sonrisa cansada, sí, pero genuina y llena de amor. Quizás me abrazaría allí mismo, sin importarle las miradas curiosas de sus compañeros. Quizás me diría, una vez más, con esa voz grave que tanto amaba, que yo era el pilar de su vida, su ancla, su refugio. Esa fantasía me acompañó durante todo el trayecto. Me aferré a ella con todas mis fuerzas mientras la lluvia no cesaba, mientras los limpiaparabrisas chirriaban en una batalla perdida contra el diluvio. Me aferré a ella mientras tomaba la desviación hacia el viejo parque industrial, un lugar que solo había visto de pasada, un lugar que en mi mente representaba la nobleza del trabajo duro y el sudor honesto. No sabía, no podía saber, que no estaba conduciendo hacia una sorpresa romántica, sino hacia la demolición total y absoluta de mi vida entera. Cada kilómetro que avanzaba, cada charco que sorteaba, me acercaba más a la verdad, una verdad que estaba a punto de ahogarme con más fuerza y frialdad que la tormenta que rugía afuera. El parque industrial era una boca de lobo. Los pocos faroles que aún funcionaban, reliquias de una época más próspera, parpadeaban intermitentemente, arrojando una luz enfermiza y anaranjada sobre el asfalto reventado. Los charcos, agitados por el viento, reflejaban un cielo negro y sin estrellas. La mayoría de las naves industriales estaban a oscuras, siluetas fantasmales y amenazadoras contra la tormenta. Según mis cálculos, la maquiladora Autopartes del centro estaba al final de la calle principal. Seguí conduciendo, cada vez más despacio, casi a vuelta de rueda. Una sensación extraña, una inquietud fría y pegajosa, comenzó a deslizarse por mi espalda, erizando el vello de mi nuca. El lugar se sentía, muerto. No había el zumbido constante de la maquinaria, no había el ir y venir de camiones de carga, no había luces de oficinas encendidas. Solo el sonido monótono de la lluvia y el latido de mi propio corazón, que empezaba a acelerarse sin motivo aparente, como un animal que presiente el peligro. Finalmente, llegué. Y me quedé paralizada, con el pie en el freno y las manos aferradas al volante. El edificio que tenía frente a mí no era una fábrica en funcionamiento. Era un esqueleto. Un cadáver de concreto y acero carcomido por el óxido y el abandono. El gran letrero de la entrada, que alguna vez debió ser azul y blanco, estaba descolorido, cubierto de moho y con varias letras colgando tristemente, como dientes flojos. La reja principal estaba cerrada con una cadena tan gruesa y oxidada que parecía llevar ahí una eternidad, soldada por el tiempo y la negligencia. A través de los barrotes, pude ver un patio invadido por una maleza agresiva, hierbas altas y enmarañadas que se mecían con el viento como si reclamaran el territorio que le habían ganado al concreto. Las ventanas de la nave principal eran cuencas vacías, la mayoría con los vidrios rotos, revelando una oscuridad absoluta y profunda en el interior. Apagué el motor del coche.
El silencio que siguió, solo interrumpido por el golpeteo de la lluvia sobre el techo del suru, era abrumador y denso. La bolsa con la cena, que momentos antes representaba todo mi amor y mi esfuerzo, ahora se sentía pesada y ridícula en el asiento del copiloto. ¿Me habré equivocado de dirección? ¿Habrá otra planta con el mismo nombre? ¿Se habrán mudado sin que él me lo dijera para no preocuparme? Mi mente, desesperada, se aferraba a cualquier explicación lógica, a cualquier clavo ardiendo. Damián no podía haberme mentido sobre algo tan fundamental. No sobre el lugar donde pasaba la mitad de su vida. No durante 15 años. Era imposible. Debía haber un error. Un simple y estúpido error. Salí del coche, la lluvia empapándome al instante. Corrí hacia la reja y la sacudí con ambas manos. El metal frío y oxidado no se movió ni un milímetro. Damián, grité, mi voz ahogada por el viento. Damián. Solo el eco y la lluvia me respondieron. Fue entonces, mientras las lágrimas de frustración comenzaban a mezclarse con la lluvia en mi rostro, cuando vi una luz. Una luz débil, amarillenta y vacilante que provenía de una pequeña caseta de vigilancia junto a la reja principal. Una chispa de esperanza, irracional y desesperada, se encendió en mi pecho. Claro. Quizás la producción principal se había movido a otra nave, y esta era solo la entrada antigua. El vigilante. El vigilante me lo podría explicar todo. Bajé del coche, el impermeable apenas protegiéndome del diluvio. El agua helada me llegaba a los tobillos. Caminé hacia la caseta, con el corazón martillándome en el pecho, una mezcla vertiginosa de miedo y esperanza. Cada paso era un esfuerzo. El lodo se pegaba a mis zapatos, tratando de retenerme. La puerta de la caseta estaba entreabierta. Adentro, un hombre mayor, con el rostro surcado de arrugas como un mapa antiguo y una barba canosa, leía un periódico a la luz de una pequeña lámpara de escritorio. Toqué suavemente la puerta de metal. El hombre levantó la vista, sus ojos acuosos mostrando una sorpresa genuina al ver a alguien en ese lugar y a esas horas. Buenas noches, dije, con la voz temblorosa, tratando de forzar una sonrisa que se sintió como una mueca. Disculpe la molestia con esta lluvia. Busco a mi esposo, Damián Vargas. Trabaja en el turno de noche. El hombre se quitó los lentes lentamente, con el cuidado de quien maneja un objeto frágil. Me miró con una expresión que no supe descifrar, una mezcla de confusión y lástima. Una lástima profunda, casi paternal. Esa mirada fue la primera grieta en el muro de mi negación. Y a través de esa grieta, la horrible verdad, fría y viscosa como el lodo bajo mis pies, comenzó a filtrarse. Pase, señora, pase, que se va a ahogar ahí afuera, dijo el viejo vigilante, su voz rasposa pero sorprendentemente amable. Se levantó con dificultad de su silla de madera, que crujió en protesta, y me hizo un gesto para que entrara. La caseta era diminuta, un cubo de concreto que apenas medía 2 metros por lado. Olía a café recalentado, a tabaco rancio y a la humedad de 1000 tormentas. Apenas cabíamos los dos. Me quité la capucha del impermeable, el agua goteando sobre el piso de cemento desgastado. Gracias, musité, abrazándome a mí misma para controlar un temblor que no era solo por el frío. ¿Decía que busca a su esposo? ¿Damián Vargas? Preguntó, mirándome fijamente por encima de sus lentes. Había algo en su mirada, un reconocimiento que me heló la sangre hasta la médula. No era solo que el nombre le sonara, era como si mi presencia allí, preguntando por él, completara una ecuación que él ya conocía. Sí, respondí, aferrándome al último hilo de esperanza. Él trabaja aquí. En el turno de noche. Soy su esposa, Alma. Le traje la cena. El hombre suspiró, un suspiro largo y pesado que pareció vaciarle los pulmones. Se pasó una mano nudosa por la barba blanca. Siéntese, por favor, dijo, señalando un pequeño banco de madera que debía ser su único mueble además de la silla y una mesita. Obedecí, porque mis piernas se sentían como gelatina, a punto de ceder. Y mire, señora Alma, comenzó, eligiendo sus palabras con el cuidado de un artificiero desactivando una bomba.
Me llamo Silvestre. Y de verdad que lamento ser yo quien se lo diga, pero, aquí no trabaja nadie. Desde hace mucho. ¿Cómo que no trabaja nadie? Mi voz sonó aguda, casi un chillido, la negación luchando por sobrevivir. Debe haber un error. Mi esposo lleva 15 años trabajando aquí. 15 años. Don Silvestre negó con la cabeza lentamente, sus ojos llenos de una tristeza que parecía antigua. No, señora. No hay ningún error. Esta planta cerró hace 10 años. Hubo un incendio feo en el área de soldadura. La empresa se declaró en bancarrota y nunca más volvió a abrir. Yo solo cuido que no se metan los vándalos a robar el fierro viejo. Soy más un espantapájaros que un vigilante. 10 años. La cifra resonó en mi cabeza como un disparo en una catedral vacía. 10 años. Si la fábrica cerró hace 10 años, ¿dónde había estado Damián todas las noches durante una década? ¿Qué había hecho con las loncheras que yo le preparaba? ¿De dónde salía el dinero que me daba cada quincena? Mi mente se convirtió en un torbellino de confusión y pánico. Las imágenes, los recuerdos, las excusas, todo empezó a girar sin control, como los restos de un naufragio en un remolino. No. No puede ser, susurré, negando con la cabeza una y otra vez, como si el movimiento pudiera deshacer sus palabras. Él sale todas las noches. Él me trae su sueldo cada quincena. Siempre puntual. Don Silvestre me miró con una compasión tan palpable que me hizo sentir aún peor, más expuesta, más vulnerable. Sí recuerdo a Damián. Claro que lo recuerdo. Un muchacho listo, ingeniero. Muy vivo. Trabajó aquí unos años, antes del incendio. De los buenos era. Siempre hablando de sus planes, de comerse el mundo. Su confirmación de que Damián sí había trabajado ahí, en el pasado, hizo que la mentira fuera aún más perversa. No era un simple error. Era una construcción deliberada, edificada sobre un cimiento de verdad para hacerla indestructible. Pero entonces, ¿dónde? No pude terminar la pregunta. La garganta se me cerró, como si una mano invisible me estuviera estrangulando. El viejo vigilante se levantó y me sirvió un poco de café de su termo en un vaso de plástico. El aroma era fuerte, casi quemado. Tome. Le hará bien. Acepté el vaso con manos temblorosas. El café estaba amargo, pero el calor me reconfortó un poco, un pequeño punto de anclaje en mi mundo que se desmoronaba. Y mire, señora, continuó don Silvestre, bajando la voz como si temiera que las paredes de concreto tuvieran oídos. Yo vivo aquí cerca, en la colonia de al lado. Y a su esposo, bueno, a Damián, a veces lo veo pasar por las noches. No viene para acá, claro. Sigue derecho, por el camino nuevo que hicieron. ¿El camino nuevo? Pregunté, sin entender. Sí. Al final de ese camino, hace como 8 o 9 años, construyeron unas bodegas enormes, un centro de logística. Muy moderno, con muchos tráileres. He oído a los traileros que paran aquí a descansar decir que es de una empresa de transportes muy importante. Se llama Logimex. Logimex. El nombre no me sonaba de nada. Era una palabra de otro idioma, de otro planeta. Y lo más curioso, añadió don Silvestre, y aquí su voz se convirtió en un susurro confidencial que olía a tabaco, es que a él no lo veo llegar en su suru de siempre. Lo he visto bajar de unas camionetotas de lujo. Negras, con los vidrios oscuros. De esas que usan los patrones. El mundo a mi alrededor comenzó a desdibujarse. Un patrón. Una empresa de logística. Camionetas de lujo. Y mi Damián, mi humilde obrero, en medio de todo eso. Aquí tiene la dirección, dijo el viejo, anotando algo con un lápiz mordisqueado en un trozo de papel de estraza. Es al final de la avenida de los transportistas, número 500. No tiene pierde. Vaya con cuidado, señora. Y, que Dios la ayude. Porque creo que la va a necesitar. Tomé el papel. La caligrafía temblorosa del anciano parecía la sentencia de muerte de la vida que yo conocía.
No recuerdo cómo conduje hasta allí. Mi cuerpo se movía en piloto automático, mis manos en el volante, mis pies en los pedales, pero mi mente estaba en otro lugar, perdida en un laberinto blanco y estéril de 15 años de mentiras. La lluvia había amainado hasta convertirse en una llovizna fina, pero el mundo exterior seguía siendo un borrón de luces y sombras a través del parabrisas empañado. La bolsa con los chiles en nogada seguía en el asiento del copiloto, su peso ahora una acusación, una burla cruel a mi estupidez. La avenida de los transportistas era un mundo completamente diferente al del parque industrial abandonado. Era una arteria vibrante de actividad, incluso a esas horas de la noche. Tráileres con logos de empresas importantes, bestias de metal y diésel, entraban y salían de complejos modernos e iluminados como si fuera pleno día. Y al final de la avenida, tal como había dicho don Silvestre, se erigía el número 500. Logimex. El lugar era imponente. Un complejo gigantesco, con una barda perimetral de concreto coronada por alambre de espino que brillaba bajo la luz de los reflectores. La entrada principal estaba flanqueada por casetas de seguridad con guardias uniformados y barreras automatizadas. El logo de la empresa, unas letras azules y dinámicas que sugerían movimiento y eficiencia, brillaba en un letrero luminoso que se podía ver desde cientos de metros de distancia. Adentro, un patio de maniobras del tamaño de un estadio de fútbol estaba lleno de tráileres y montacargas que se movían con una eficiencia hipnótica, como un hormiguero de acero. Al fondo, un edificio de oficinas de 3 pisos, con paredes de cristal y un diseño arquitectónico minimalista, resplandecía con luces blancas y frías. Esto no era una fábrica. Era un imperio. Estacioné el Suru en la calle de enfrente, en una zona oscura, sintiéndome como una intrusa, una espectadora de una película que no entendía. Mi coche, con su pintura descarapelada y su motor ruidoso, era una reliquia de otro mundo, un fantasma de la clase trabajadora aparcado frente a las puertas del capitalismo salvaje. Y entonces lo vi. Apoyado casualmente contra una reluciente camioneta Lincoln Navigator negra, tan pulida que reflejaba las luces del complejo, estaba Damián. Mi Damián. Pero no era él. No llevaba su ropa de trabajo gastada, ni sus botas de casquillo. Vestía unos pantalones de vestir de corte impecable, una camisa de marca arremangada hasta los codos y un reloj que brillaba cada vez que movía la muñeca. Sostenía un smartphone en una mano y gesticulaba con la otra, dando órdenes a un par de hombres con portapapeles que asentían a todo con una deferencia casi servil. No había rastro de fatiga en su rostro. Al contrario, se veía enérgico, seguro de sí mismo, con esa aura de poder que emana de la gente acostumbrada a que el mundo se doble a su voluntad. Se veía, como un patrón. Mi corazón se detuvo. Dejó de latir por un segundo, o quizás por una eternidad. Era como ver a un fantasma, a un doble exacto de mi esposo viviendo una vida paralela, una vida que no me incluía. Me encogí en mi asiento, rezando para que no me viera, para que la oscuridad me tragara. Lo observé durante lo que parecieron horas. Vi cómo los empleados se le acercaban con respeto, casi con reverencia. Vi cómo reía, una risa abierta y segura que yo no le había escuchado en años, una risa que no era la risa cansada que compartía conmigo. Y entonces, lo vi alejarse un poco del grupo para tomar una llamada, buscando un poco de privacidad. No sé qué me impulsó a hacerlo. Quizás fue la necesidad masoquista de tener una prueba irrefutable, una daga final para apuñalar cualquier resto de esperanza que pudiera quedar. Bajé un poco mi ventanilla, lo suficiente para que el sonido pudiera filtrarse. La distancia era considerable, pero su voz, clara y potente, amplificada por la acústica del patio de maniobras, llegó hasta mí en fragmentos nítidos y devastadores. Sí, mi vida, ya casi termino aquí. No, no te preocupes, no llegaré tarde. Claro que sí, mi amor. Llego pronto para arroparte. Dale un beso a Tadeo de mi parte. Sí, ya compré los boletos para ir a esquiar a Vail en diciembre. Será increíble, ya verás. Te amo más. Tadeo. Vail. Te amo más. Cada palabra fue un martillazo en el ataúd de mi matrimonio. No solo era el trabajo. No solo era el dinero. Había otra mujer.
Había otro hijo. Había una vida entera, una vida de lujo y viajes y amor, que me había sido ocultada con una precisión quirúrgica. Yo no era su esposa. Era su coartada. Mi vida modesta, mi sacrificio, mi casa en la colonia popular, todo era el disfraz perfecto, la fachada impecable para el hombre que estaba al otro lado de la reja. El aire se me escapó de los pulmones en un sollozo ahogado, un sonido animal de dolor puro. La verdad, en toda su monstruosa y devastadora gloria, finalmente me había alcanzado. Y era mucho, mucho peor de lo que jamás hubiera podido imaginar. El regreso a casa fue una niebla de lágrimas silenciosas y asfalto mojado. Conduje con una lentitud exasperante, como si una parte de mí se resistiera a volver al escenario del crimen, a la casa que ahora se sentía como una maqueta hueca. En una calle oscura, detuve el coche junto a un contenedor de basura rebosante. Tomé la bolsa con la cena, los chiles en nogada que había preparado con tanto amor, y sin siquiera mirarla, la arrojé dentro. El sonido sordo que hizo al caer fue el punto final de mi vida anterior. Cuando llegué, Regina se había quedado dormida en el sofá, con la televisión encendida en un canal de música. La apagué y la cubrí con una manta. Se removió y me miró a través del velo del sueño. ¿Y papá? ¿Le gustó la sorpresa?, murmuró, su voz pastosa. Sí, mi amor. Le encantó, mentí, y la facilidad con la que la mentira salió de mis labios me asustó. Era la primera de muchas que tendría que construir para protegerla, al menos por un tiempo. No dormí en toda la noche. Me senté en la oscuridad de la sala, en el viejo sillón que se hundía en el medio, y repasé cada detalle, cada recuerdo, cada mentira. El rompecabezas de mi vida se estaba rearmando, pero la imagen que emergía era grotesca y deforme. Ahora, todas las piezas que antes no encajaban, de pronto tenían un sentido terrible: el dinero que le prestaba su madre para emergencias, las supuestas horas extra que nunca se reflejaban en un aumento significativo. Su cansancio perpetuo que era la excusa perfecta para evitar cualquier tipo de intimidad o conversación profunda. Todo era parte del guión. A las 8 de la mañana en punto, escuché el sonido familiar de la llave en la cerradura. Mi cuerpo se tensó por completo, cada músculo contraído en una mezcla de odio y pavor. Damián entró, ejecutando su papel con la precisión de un actor veterano. Se quitó unas botas de trabajo imaginarias en la entrada, dejó la lonchera vacía sobre la mesa de la cocina y suspiró con un cansancio teatral que ahora me resultaba obsceno. ¡Qué noche, Almita! Los gringos están apretando con la producción. No paramos ni un segundo, dijo, acercándose para darme un beso. Me aparté instintivamente, un movimiento brusco e involuntario. Él frunció el ceño, una sombra de genuina confusión en sus ojos. ¿Qué pasa? ¿Estás enojada por algo? Lo miré. Miré al hombre con el que había compartido mi cama, mis sueños y mis miedos durante 20 años. Y por primera vez, lo vi de verdad. Vi al extraño que habitaba la piel de mi esposo. Y sentí un frío glacial, un desapego tan absoluto que me sorprendió a mí misma. Decidí no confrontarlo. No todavía. Una confrontación en ese momento, en mi estado de shock y dolor, solo le daría la oportunidad de mentir, de manipular, de voltear la situación y hacerme sentir culpable. Mi dolor era tan inmenso, tan crudo, que no podía arriesgarme a que lo invalidara con sus excusas ensayadas. Necesitaba un plan. Necesitaba pruebas irrefutables. Necesitaba estar en una posición de poder. No, no es nada. Solo estoy cansada. No dormí bien, dije, mi voz sonando hueca y extraña a mis propios oídos. Él pareció aceptar la respuesta, demasiado absorto en su propia farsa para notar la tormenta en mis ojos. Se fue a duchar y luego se metió a la cama. Mientras lo escuchaba roncar a los pocos minutos, con la tranquilidad de un hombre sin conciencia, tomé mi teléfono. Busqué el número de mi hermano, Arturo. Arturo era todo lo contrario a mí, desconfiado, pragmático, un mecánico que creía más en lo que podía ver y tocar que en las promesas. Nunca le había caído bien Damián. Ese tipo es demasiado perfecto, hermanita. Y nada que es demasiado perfecto es real, me había dicho una vez, y yo me había reído.
como deseé haberlo escuchado. Marqué su número. Contestó al segundo tono, su voz sonando somnolienta. ¿Bueno? ¿Alma? Son las 8:30 de la mañana. ¿Pasó algo? Y entonces, me rompí. El dique que había contenido mi dolor durante las últimas horas se fracturó y todo salió en un torrente de sollozos incontrolables, silenciosos pero desgarradores. A través de las lágrimas, le conté todo, mi voz un susurro quebrado, la fábrica en ruinas, Don Silvestre, Logimex, la camioneta de lujo, la llamada, Tadeo, Bail. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio pesado, cargado de una furia que casi podía sentir a través del teléfono. Ese hijo de su puta madre, dijo finalmente, su voz baja y peligrosa. Escúchame bien, hermanita. Deja de llorar ahora mismo. Límpiate esas lágrimas. Y no le digas una sola palabra. No dejes que ese cabrón sepa que ya lo descubriste. Vamos a necesitar pruebas. Y te juro por la memoria de mi papá, Alma, que lo vamos a destruir. Lo vamos a dejar sin nada. Sus palabras, duras y llenas de rabia, fueron el ancla que necesitaba en medio de mi naufragio. La venganza no era un sentimiento que yo conociera, no formaba parte de mi naturaleza. Pero en ese momento, la idea de hacerle pagar por cada una de sus mentiras, por cada sueño robado, se convirtió en mi única razón para seguir respirando. Los días que siguieron fueron los más extraños y difíciles de mi vida. Me convertí en una actriz consumada, interpretando el papel de la esposa devota que había sido durante 15 años con un realismo que me asustaba. Le preparaba el desayuno a Damián cuando se levantaba, le empacaba su lonchera con comida que sabía que tiraría a la basura, y le daba un beso de despedida cada noche, sintiendo el sabor a bilis en mi boca. Él, completamente ajeno a la tormenta que se gestaba bajo su propio techo, continuaba con su farsa, quejándose de su jefe y de las largas horas en la fábrica. Cada una de sus mentiras era ahora una daga que se clavaba más hondo en mi herida, pero también alimentaba la llama fría de mi resolución. Mientras tanto, mi hermano Arturo y yo nos convertimos en un equipo de detectives improvisados. La primera pieza de nuestro plan fue la tecnología. Arturo, con su habilidad innata para desarmar y armar cualquier cosa, compró un pequeño rastreador GPS por Internet. Una noche, mientras Damián dormía su sueño de los justos, salimos sigilosamente al patio. Arturo se deslizó bajo el suru y, en menos de un minuto, adhirió el dispositivo magnético al chasis. Esto es por si se le ocurre cambiar de coche o usar otro camino, me explicó en un susurro. Así sabremos exactamente a dónde va, dónde se queda y por cuánto tiempo. No habrá margen de error. El segundo paso fue más arriesgado y dependía enteramente de mí. Recordé haber visto a Damián, meses atrás, guardar una caja de herramientas vieja y oxidada en el fondo del armario del garaje, un lugar que nunca tocábamos. Me dijo que eran herramientas especiales de la planta que no quería que se mezclaran con las de la casa. Mi instinto, ahora mi único guía confiable, me dijo que allí había algo más. Esperé a que se fuera una noche. Le dije a Regina que me sentía mal y que me iría a dormir temprano. En cuanto escuché el motor del suru alejarse, me levanté. Con el corazón latiéndome a 1000 por hora, fui al garaje. La caja estaba pesada y cubierta de una gruesa capa de polvo. La abrí con manos temblorosas. Adentro, debajo de un par de llaves inglesas y desarmadores oxidados, había un compartimento secreto, un doble fondo. Y dentro de ese compartimento, envuelto en un trapo grasiento, estaba un segundo celular. Un smartphone último modelo, mucho más moderno que el que usaba conmigo. Lo tomé en mis manos. Era la caja de Pandora. Sabía que lo que encontraría adentro podría destruirme por completo, pero la necesidad de saber, de ver la verdad con mis propios ojos, era más fuerte que el miedo. El teléfono estaba bloqueado con una contraseña de 6 dígitos. Probé lo obvio, la fecha de nacimiento de Regina, nuestro aniversario, su propio cumpleaños. Nada. Me senté en el frío piso del garaje, rodeada de cachivaches y recuerdos de una vida falsa, a punto de darme por vencida. Y entonces, recordé la llamada que había escuchado. El nombre que había susurrado con tanto cariño.
Tadeo. ¿Cuál sería la fecha de nacimiento de su otro hijo? Comencé una búsqueda frenética en las redes sociales. No sabía el apellido de la otra mujer, pero busqué el nombre Damián Vargas y empecé a revisar perfiles, etiquetas, cualquier cosa. Después de una hora de búsqueda infructuosa, se me ocurrió otra idea. Busqué Logimex y encontré su página de empresa. En la sección de nuestro equipo, no estaba la foto de Damián, pero sí la de una mujer llamada Jimena Rivas, directora de finanzas. Su rostro me pareció vagamente familiar. Recordé haberla visto en una foto grupal de un evento de la empresa que Damián me había mostrado una vez, diciendo que eran los dueños americanos. Busqué a Jimena Rivas en Facebook. Su perfil era privado, pero su foto de perfil era una imagen de ella, sonriente y radiante, con un niño pequeño de unos 8 o 9 años. En los comentarios públicos, una amiga había escrito, «Feliz cumpleaños, mi Tadeo hermoso. Ya 9 añotes. Que te consientan mucho». El comentario era de hacía unos meses. Hice los cálculos. Volví al teléfono. Con los dedos temblando, introduje la fecha de nacimiento de Tadeo. Se desbloqueó. El aire se me escapó de los pulmones en un silbido. Lo que vi a continuación fue un universo paralelo, una vida entera documentada en alta definición. Cientos de fotos, Damián y Jimena en un yate en Los Cabos, brindando con copas de vino, Damián enseñando a Tadeo a andar en bicicleta en un jardín que parecía un parque privado, Damián, Jimena y Tadeo posando frente al castillo de Disney, los tres con orejas de Mickey Mouse. Eran la imagen de una familia perfecta, rica y feliz. Una familia que había sido financiada con mis sueños rotos y mi vida de austeridad. Había conversaciones de WhatsApp llenas de te amo, planes de vacaciones, discusiones sobre la colegiatura del costosísimo colegio de Tadeo. Y lo peor de todo, encontré la carpeta de negocios. Contenía estados de cuenta de bancos que yo no conocía, contratos de Logimex y correos electrónicos que hablaban de transferencias a cuentas en las Islas Caimán. Damián no solo me estaba engañando, estaba planeando una fuga, probablemente para deshacerse de todos nosotros. Pasé el resto de la noche copiando todo. Cada foto, cada conversación, cada documento. Lo subí a una cuenta en la nube que abrí con un nombre falso. Cuando terminé, el sol estaba a punto de salir. Devolví el teléfono a su escondite y volví a la casa, sintiéndome como un fantasma. Ya no quedaba nada de la mujer que había sido. Solo había una determinación fría y cortante. Tenía las pruebas. Ahora, solo necesitaba encontrar a la otra víctima. Contactar a Jimena Rivas fue el paso más aterrador y a la vez el más necesario de mi plan. Ella era la otra mujer, la usurpadora, la razón tangible por la que mi vida era una mentira. Una parte de mí, la parte más primitiva y herida, la odiaba con una furia visceral. Quería gritarle, culparla. Pero otra parte, la parte racional y fría que ahora tomaba el control, sabía que ella también era una pieza en el tablero de Damián. Y probablemente, también era una víctima, engañada de una manera diferente pero igual de cruel. Conseguí su número de teléfono de la página de la empresa. Durante 2 días enteros, miré el número en la pantalla de mi teléfono, mi dedo flotando sobre el botón de llamar, sin atreverme a marcar. ¿Qué le diría? Hola, soy la esposa del hombre que cree que está muerto. ¿Cómo reaccionaría? Podría colgarme, podría advertir a Damián, podría arruinarlo todo en un segundo. Finalmente, en la tercera tarde, con Arturo a mi lado dándome apoyo moral en la cocina, marqué. Oficinas de Logimex, habla Jimena Rivas. Su voz era exactamente como me la había imaginado, profesional, segura, con un tono de eficiencia que intimidaba. Tomé una respiración profunda. Señorita Rivas, dije, mi propia voz sonando sorprendentemente firme, desprovista de emoción. Mi nombre es Alma Solís. No me conoce, pero tenemos un asunto muy importante y extremadamente personal que discutir. Se trata de Damián Vargas. Hubo un silencio al otro lado de la línea. No fue un silencio largo, pero estuvo cargado de tensión. Pude sentir su confusión, su guardia subiendo como un muro de acero. Disculpe, ¿quién es usted?
¿De qué departamento habla? No hablo de ningún departamento, respondí, manteniendo mi tono calmado. Soy la persona que necesita ver si quiere saber la verdad sobre el hombre con el que comparte su vida y su empresa. Mañana. A las 10 de la mañana. En el café El Péndulo de la Condesa. Vaya sola. Y colgué. No le di tiempo a responder, a negarse, a hacer más preguntas. La había dejado con la intriga, con una duda venenosa plantada en su mente. Sabía que la curiosidad, o el miedo, la harían ir. Al día siguiente, llegué al café media hora antes. Elegí una mesa en un rincón discreto, desde donde pudiera ver la entrada. Cuando Jimena entró, la reconocí al instante. Era aún más imponente en persona. Alta, elegante, vestida con un traje sastre de lino blanco que gritaba poder y éxito. Era todo lo que yo no era. Me sentí pequeña, anticuada, invisible. La esposa de la fábrica. Se acercó a mi mesa, su rostro una máscara de desconfianza y superioridad. ¿Alma Solís? Siéntese, por favor, dije, señalando la silla frente a mí. No tengo mucho tiempo, dijo, sin sentarse, su bolso de diseñador colgando de su brazo. ¿Qué es todo esto? ¿Quién es usted y qué quiere? ¿Es algún tipo de extorsión? No respondí con palabras. Abrí mi bolso y saqué una fotografía. Era mi foto de bodas, un poco descolorida por el tiempo. Una imagen de Damián y yo, 20 años más jóvenes, sonriendo a la cámara, llenos de sueños y promesas. La deslicé sobre la mesa de madera hacia ella. Jimena bajó la vista, con impaciencia. Vio la foto. Su rostro perdió todo el color. Fue como ver una estatua de mármol agrietarse en cámara lenta. Se quedó mirando la imagen, sus ojos fijos en el rostro sonriente de Damián, en mi vestido blanco, en nuestras manos entrelazadas. Vi como su mano, que descansaba sobre la mesa, comenzaba a temblar. Finalmente, se dejó caer en la silla, como si las piernas le hubieran fallado. ¿Qué es esto? Susurró, su voz profesional ahora frágil y casi irreconocible. Esa soy yo. Y ese es mi esposo, Damián. Nos casamos hace 20 años. Tenemos una hija de 18, se llama Regina. Levantó la vista, sus ojos llenos de una confusión que rápidamente se transformó en horror puro. No. No es posible. Él me dijo, me juró, que su esposa había muerto. En un accidente de coche. Poco después de que naciera su hija. Dijo que por eso era tan protector con Tadeo. La revelación me golpeó con la fuerza de una bofetada. No solo me había inventado una vida de pobreza a mí, sino que me había matado en la vida que le contó a ella. El nivel de su depravación, su capacidad para compartimentar sus mentiras, era insondable. Pues como puede ver, estoy bastante viva, dije, mi voz teñida de un sarcasmo amargo que no pude reprimir. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas perfectamente maquilladas de Jimena. Se cubrió la boca con la mano, ahogando un sollozo. En ese momento, el odio que sentía por ella se disolvió, reemplazado por una extraña y retorcida empatía. Éramos dos mujeres, de mundos completamente diferentes, unidas por la misma traición. Él me dijo que trabajaba en el turno de noche en una fábrica para mantenernos, le conté, mi voz ahora más suave. Él es el socio mayoritario de Logimex, respondió ella, con la voz rota. La fundó hace 15 años, con el dinero de una herencia que dijo que le dejó su difunta esposa. Nos quedamos en silencio, cada una procesando la enormidad de la mentira desde su propia perspectiva. Él había usado mi supuesta muerte para financiar su nueva vida. Hay más, dije finalmente. Está moviendo dinero. A cuentas en el extranjero. Creo que planea desaparecer. Jimena me miró, la tristeza en sus ojos siendo reemplazada por una furia fría y calculadora. La directora de finanzas estaba de vuelta. Ese maldito infeliz, masculló, secándose las lágrimas con rabia. Con razón no me daba acceso a ciertas cuentas. Sospechaba algo, pero nunca imaginé esto. Yo tengo pruebas de su doble vida. Fotos, mensajes,
dije, mostrándole brevemente el contenido del teléfono en la nube. Y yo tengo acceso a los servidores de la empresa, dijo ella, su mente ya trabajando a toda velocidad. Puedo conseguir los registros de transferencias, los nombres de las empresas fantasma que ha estado usando. Puedo hundirlo. Nos miramos a los ojos. Ya no éramos rivales. Éramos aliadas. Él va a pagar por esto, Alma, dijo Jimena, su voz recuperando toda su fuerza. No solo nos quitó nuestro dinero y nuestro tiempo. Nos quitó la verdad. Y vamos a asegurarnos de que no le quede nada. En ese café, dos mujeres que el mundo esperaba que se odiaran, forjaron una alianza. Una alianza nacida de la traición, pero cimentada en un deseo compartido de justicia. Damián había cometido su error más grande, había subestimado a las mujeres que había engañado. El escenario perfecto para la caída de Damián se presentó solo, como un regalo retorcido del destino. Su madre, doña Elvira, cumplía 70 años, y él, en su papel de hijo devoto y exitoso, un éxito que, por supuesto, le ocultaba a su propia familia bajo el velo del sacrificio obrero. Organizó una fiesta por todo lo alto. Rentó un salón privado en un restaurante de lujo en Las Lomas, un lugar con candelabros de cristal y meseros con guantes blancos, un lugar al que yo solo podría haber soñado con entrar para limpiar los baños. Toda la familia Vargas fue convocada, tíos, primos, sobrinos, todos listos para celebrar a la matriarca y, de paso, disfrutar de la generosidad del pobre Damián que tanto trabaja. Durante las 2 semanas previas a la fiesta, Jimena y yo trabajamos sin descanso, como dos generales planeando una invasión. Ella, desde su oficina, se convirtió en una hacker de su propia empresa, descargando sigilosamente terabytes de información financiera, transferencias, facturas falsas, estados de cuenta offshore, correos comprometedores. Yo, desde mi casa, me convertí en una curadora de la traición, organizando el material visual, las fotos de sus viajes, los videos de Tadeo, las capturas de pantalla de sus conversaciones más cínicas. Contratamos a un editor de video, un joven recomendado por Arturo, para que ensamblara todo en una presentación letal, un documental de 5 minutos sobre la verdadera vida de Damián Vargas. El día de la fiesta, me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era la Alma sumisa y desgastada de siempre. Con una parte del dinero que había ahorrado durante años para una emergencia, me había comprado un vestido. No era de diseñador, pero era elegante, de un color rojo intenso, el color de la sangre y la venganza, que contrastaba con la palidez de mi vida anterior. Me maquillé, algo que no hacía desde mi boda. No lo hacía por vanidad. Lo hacía como una declaración de guerra. Era mi armadura. Cuando llegué al restaurante, todas las miradas se posaron en mí. Vi la sorpresa en los rostros de mis cuñadas, la confusión en la de mis suegros. Damián se acercó, con una sonrisa forzada que no le llegaba a los ojos. Vaya, Almita. Te ves, diferente. Muy guapa. Es una ocasión especial, ¿no crees? Respondí, mi voz tranquila, mi mirada fija en la suya, desafiándolo a encontrar un rastro de la mujer que creía conocer. La fiesta transcurrió como Damián la había planeado, una farsa de felicidad familiar. Hubo brindis, discursos empalagosos alabando la fortaleza de doña Elvira y, sobre todo, la bondad y el sacrificio de su hijo pródigo. Damián sonreía, aceptaba los elogios, el perfecto impostor. Yo comí en silencio, observando a todos, grabando en mi memoria sus rostros sonrientes e ignorantes, sabiendo que estaba a punto de detonar una bomba en medio de su hipocresía. Finalmente, llegó el momento del pastel. Después de cantarle las mañanitas a doña Elvira, Damián tomó el micrófono, rebosante de orgullo. Gracias a todos por venir. Es un honor celebrar a mi madre. Y ahora, si me permiten, mi esposa Alma, mi gran apoyo, tiene unas palabras y un regalo muy especial para ti, mamá. Me pasó el micrófono. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Sentí el pulso acelerado en mis sienes, pero mis manos estaban firmes. Gracias, Damián, dije, mi voz resonando en el salón con una claridad inesperada. Sí, tengo un regalo. Un regalo para todos ustedes. Un regalo de verdad.
Hice una seña al joven editor, que estaba disfrazado de mesero cerca del proyector. La pantalla gigante que habían usado para mostrar fotos antiguas y vergonzosas de la familia cobró vida. Durante 15 años, comencé, mi voz llenando el silencio repentino que se había instalado, he vivido admirando a un hombre que creía un héroe. Un hombre que trabajaba de noche para darnos un futuro. Pero he descubierto que la historia que todos conocemos, es una mentira. La primera imagen apareció en la pantalla, una foto de la fábrica en ruinas, desolada y fantasmal, bajo una lluvia torrencial. Se escucharon murmullos de confusión. Esta es la fábrica donde mi esposo ha trabajado los últimos 10 años. Luego, la imagen cambió. Una foto aérea del imponente complejo de Logimex, con su flota de tráileres y su edificio corporativo. Y esta, es su verdadera oficina. El video comenzó a correr, con una música dramática de fondo. Foto tras foto, la doble vida de Damián se desplegaba ante los ojos atónitos de su familia. Damián en la cubierta de un yate en el Caribe, con Jimena a su lado, ambos bronceados y riendo. Damián cargando a Tadeo en sus hombros en Disneyland, con el castillo de fondo. Damián y Jimena brindando con champaña en un restaurante con vista a la Torre Eiffel. Los murmullos se convirtieron en jadeos de incredulidad. Vi a doña Elvira llevarse una mano al pecho, su rostro pálido como el papel. Damián estaba congelado, su sonrisa petrificada en una mueca de horror. El video continuó, implacable. Aparecieron capturas de pantalla de sus conversaciones con Jimena, llenas de promesas y planes futuros. Y para el gran final, una serie de documentos bancarios. Estados de cuenta de las Islas Caimán, transferencias por cientos de miles de dólares, y un número final, resaltado en rojo, que flotaba en la pantalla como una sentencia, patrimonio neto estimado. 100 millones de pesos MXN. 100 millones de pesos. El silencio en el salón era tan absoluto que se podía oír el zumbido del proyector. La mentira había sido expuesta. El rey estaba desnudo. Y su juicio acababa de comenzar. El silencio se rompió en 1000 pedazos. El primer sonido fue un grito ahogado, casi un quejido, de doña Elvira, que se desplomó en su silla como si le hubieran cortado los hilos de una marioneta. Sus hermanas corrieron a abanicarla con servilletas de tela, creando un pequeño remolino de caos y murmullos escandalizados alrededor de la mesa de honor. Damián, finalmente saliendo de su parálisis de shock, reaccionó con la furia primitiva de un animal acorralado. «Apaga eso. Apaga esa porquería ahora mismo», gritó, su voz irreconocible, lanzándose hacia el proyector como un toro. Pero Arturo, mi hermano, que había estado esperando este momento con una paciencia tensa, se interpuso en su camino. Era más alto y más corpulento que Damián, un muro de músculo y rabia contenida. «Ni un paso más, imbécil», le dijo Arturo, su voz un gruñido bajo y amenazante que prometía violencia. «Estás loca, Alma. Completamente loca», me gritó Damián, su rostro congestionado por la rabia, señalándome con un dedo tembloroso. «Todo eso es un montaje. Una vil mentira para sacarme dinero. Siempre has sido una resentida». Sus palabras eran tan desesperadas, tan huecas, que provocaron risas nerviosas entre algunos primos. La duda, esa semilla venenosa, comenzaba a sembrarse en el caos. Quizás yo estaba loca. Quizás era una esposa despechada y vengativa capaz de cualquier cosa. Y entonces, la puerta del salón se abrió con un golpe seco. Jimena Rivas entró, seguida por un hombre de aspecto serio, con un traje caro y un portafolio de piel. Caminó con una calma depredadora, sus tacones resonando sobre el piso de mármol como martillazos. Se detuvo junto a mí, formando un frente unido. «No es ningún montaje», dijo Jimena, su voz clara y cortante, proyectándose por todo el salón sin necesidad de micrófono. «Mi nombre es Jimena Rivas. Soy la directora de finanzas de Logimex y, hasta hace 2 semanas, la prometida de este hombre». Un jadeo colectivo recorrió la sala. La palabra prometida fue la confirmación que todos necesitaban, la pieza final del rompecabezas. «Damián me dijo que su esposa había muerto», continuó, mirando directamente a Damián,
que ahora estaba pálido como un fantasma. Me mintió a mí, como les mintió a todos ustedes. Y lo que es peor, le ha estado robando a su propia empresa durante años. El hombre del portafolio dio un paso al frente. Soy el licenciado Herrera. Represento a la señorita Rivas y a los otros socios minoritarios de Logimex. Hemos presentado hoy una denuncia formal ante la Fiscalía por los delitos de fraude, administración fraudulenta y evasión fiscal. Las cuentas de la empresa y las cuentas personales del señor Vargas han sido congeladas esta tarde por orden judicial. La implosión fue total. El escándalo explotó y se convirtió en una histeria colectiva. Las tías gritaban, los tíos discutían a voces, los primos sacaban sus celulares para grabar, documentando la caída de la familia Vargas en tiempo real. La fiesta de cumpleaños se había convertido en un circo grotesco, y Damián era el payaso trágico en el centro de la pista, despojado de su maquillaje y su sonrisa. Se volvió hacia mí, sus ojos ya no furiosos, sino suplicantes, llenos de un pánico infantil. Alma, por favor, no hagas esto. Piensa en Regina. Por nuestra hija. ¿Pensar en Regina? Repetí, y por primera vez en 15 años, dejé que toda mi rabia, todo mi dolor, saliera a la superficie en una oleada helada. ¿Tú pensaste en Regina cuando la dejaste sin vacaciones de verano porque no había dinero, mientras tú te bronceabas en un yate en el Caribe? ¿Pensaste en ella cuando su abuela la humilló por una cuenta de hospital que tú podrías haber pagado con la propina de una de tus cenas en París? ¿Pensaste en ella cuando decidiste tener otro hijo y darle todos los lujos, todas las oportunidades que a ella le negaste sistemáticamente? Me acerqué a él, invadiendo su espacio personal, mi voz bajando a un susurro venenoso que solo él podía oír. Tú no sabes nada sobre pensar en Regina. Y después de hoy, no volverás a tener el derecho de pronunciar su nombre. Me di la vuelta, dejando atrás el caos. La familia Vargas, que durante años me había tratado con una mezcla de condescendencia y lástima, ahora se devoraba entre sí, lanzándose acusaciones y reproches. El imperio de Damián, construido sobre cimientos de engaño, se estaba derrumbando en tiempo real. Y yo era la que había encendido la mecha. En medio del pandemonium, mis ojos buscaron a la única persona que importaba. Regina estaba de pie junto a una columna, pálida como la cera pero con los ojos encendidos, fijos en mí. Me miraba con una expresión que nunca antes le había visto, una mezcla desgarradora de shock, de un dolor profundo por la imagen destrozada de su padre, y un orgullo feroz, casi desafiante, por la madre que acababa de descubrir. Me acerqué y la tomé de la mano. Su mano estaba fría como el hielo, pero me la apretó con una fuerza que me transmitió todo su apoyo. ¿Estás bien, mi amor? Le pregunté en voz baja, mi voz solo para ella. Ella asintió, incapaz de hablar. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, silenciosas y pesadas. Lágrimas por el padre que había idealizado, por la familia que creía tener, por la inocencia perdida. Vámonos de aquí, le dije. Mi voz, aunque suave, pareció cortar el ruido del salón. Damián, al vernos juntas, al ver a su hija a mi lado, pareció entender que había perdido la última batalla. Se volvió hacia nosotras, su rostro descompuesto por la desesperación. No. Alma, espera. Regina, hija, por favor, escúchame. Dio un paso hacia nosotras, con la mano extendida, pero Arturo, siempre mi guardián, volvió a bloquearle el paso con su cuerpo. Fue entonces cuando pronuncié mi sentencia. No una sentencia legal, esa vendría después. Sino una sentencia personal, la que había estado escribiendo en mi corazón durante las últimas semanas de insomnio y dolor. Me volví hacia Damián, pero mis palabras eran para todos en esa sala, para cada rostro que me había juzgado en silencio durante años. 15 años, dije, mi voz firme, sin un atisbo de duda, resonando en el salón. Durante 15 años conté cada centavo, remendé ropa vieja y rechacé vacaciones, creyendo en el sacrificio de un hombre bueno. Durante 15 años me sentí culpable por desear algo más, por sentir que no era suficiente, por no ser la esposa perfecta para un hombre tan perfecto.
Miré a doña Elvira, que ahora me observaba con un odio puro, sus ojos pequeños y brillantes como los de un roedor. Y usted me humilló. Me llamó carga, me llamó derrochadora, mientras aceptaba los regalos y los viajes que su hijo compraba con el dinero que nos robaba a mi hija y a mí. Todos ustedes fueron cómplices con su ceguera voluntaria, porque era más cómodo creer en el pobre Damián que enfrentar la verdad de que todos se beneficiaban de mi ignorancia. Mi mirada volvió a Damián, clavándose en él. Construiste tu imperio sobre mis sueños robados. Usaste mi amor como coartada y mi sacrificio como disfraz. Pero se acabó. Ya no soy tu excusa. Ya no soy tu sombra. Ya no soy la tonta que mantiene tu mentira. Tomé la mano de Regina con más fuerza. Ella levantó la barbilla, secándose las lágrimas con la otra mano. En ese momento, vi a la mujer fuerte y justa en la que se convertiría. Vámonos, mi reina, le dije, usando el apodo cariñoso que no había usado en años, un apodo de nuestra propia pequeña realeza de dos. Nuestra verdadera vida empieza hoy. Nos dimos la vuelta y caminamos hacia la salida. Nadie nos detuvo. El caos a nuestras espaldas, los gritos, las acusaciones, se fueron apagando a cada paso que dábamos, como el sonido de un mundo que se desvanece. Cruzamos el umbral del restaurante y salimos a la noche fresca y limpia de la ciudad. El aire nunca se había sentido tan puro. No miramos hacia atrás. Dejamos las ruinas de esa vida falsa para que se consumieran en su propio fuego. Éramos libres. El año que siguió fue un torbellino legal, emocional y, sorprendentemente, liberador. Damián, como era de esperarse, lo perdió todo. La demanda de Jimena y los otros socios, combinada con la exhaustiva investigación fiscal, desmanteló Logimex pieza por pieza. Se descubrió una red de corrupción y lavado de dinero tan compleja que lo llevó a enfrentar cargos penales graves. Para evitar la cárcel, tuvo que declararse culpable y ceder casi todo su patrimonio en multas y reparaciones. Mi divorcio fue rápido y limpio. Con la montaña de pruebas que teníamos, no hubo nada que pudiera disputar. La ley, por una vez, estuvo de mi lado. Me otorgó la mitad de todos los bienes conyugales que pudimos demostrar que fueron adquiridos durante nuestro matrimonio, incluyendo una participación significativa en los activos restantes de la empresa y la propiedad total de la casa que, en una ironía poética, él había puesto a nombre de su madre para protegerla de un embargo inexistente. Doña Elvira fue desalojada. Pero la verdadera victoria no fue económica. Fue la reconstrucción de mi vida, ladrillo por ladrillo. Hoy, estoy de pie en la puerta de mi nuevo negocio. No es grande, pero es mío. Es un pequeño local, luminoso y lleno de libros hasta el techo. Lo llamé el Refugio de Alma, y es un centro de regularización académica y un club de lectura. Con el dinero del divorcio, en lugar de comprar lujos, invertí en mi antiguo sueño, el que Damián me había convencido de abandonar. Ayudo a jóvenes como Regina a prepararse para sus exámenes de admisión y, 2 veces por semana, comparto mi amor por la literatura con un grupo de mujeres de mi comunidad. Volví a la universidad, estoy terminando en línea esa maestría en el Colegio de México que dejé pendiente hace 20 años. Cada ensayo que escribo, cada libro que analizo, es un acto de recuperación de mi propia identidad. Regina entró a la UNAM, en la carrera de Derecho, con uno de los puntajes más altos. Dice que quiere especializarse en derecho familiar para defender a mujeres que han pasado por situaciones como la mía. La traición de su padre la hirió profundamente, pero no la rompió. Al contrario, forjó en ella un acero y un sentido de la justicia que me llenan de un orgullo inmenso. Se ha convertido en mi mayor apoyo, en mi mejor amiga, en mi cómplice. A veces, muy de vez en cuando, pienso en Damián. Sé por Arturo que vive en un pequeño apartamento rentado en una zona lejana de la ciudad y trabaja como gerente en una tienda de refacciones. Perdió a sus 2 familias. Tadeo, a través de la terapia, ha comenzado a entender la situación, y Jimena, que resultó ser una mujer increíblemente fuerte y justa, se ha asegurado de que a su hijo nunca le falte nada. Pero ha cortado todo lazo con su padre. La familia de Damián me culpa. Dicen que destruí su vida, que fui cruel y vengativa.
Pero mientras veo a un grupo de estudiantes reír y debatir apasionadamente sobre un poema de Sor Juana en mi local, mientras siento el sol de la tarde en mi rostro a través del ventanal, me pregunto: ¿se puede destruir algo que nunca fue real? ¿Hice mal en demoler una casa construida con mentiras para poder, finalmente, construir mi propio hogar sobre cimientos sólidos de verdad y respeto por mí misma? No tengo todas las respuestas. Pero por primera vez en mucho, mucho tiempo, no las necesito. Me siento en paz. Y esa paz, descubrí, no tiene precio.